La pluma temblaba en mi mano, una astilla de madera y metal que contenía el peso de 2 destinos, el mío y el de un hombre inocente. Frente a mí, sobre la tosca mesa de la celda, yacía la confesión. Una mentira bien redactada que me compraría la libertad y a él una muerte segura. El carcelero había sido claro: firma o muere al amanecer. Y en ese instante, en el silencio denso de la prisión, la pregunta que había atormentado a filósofos y reyes, ¿el libre albedrío realmente existe o todo está predestinado?, dejó de ser una abstracción. Se convirtió en el aire que respiraba, en la sangre que martilleaba mis sienes. Fue entonces, al levantar la pluma, cuando la revelación descendió, no como un pensamiento, sino como una certeza sobrecogedora. Sentí 2 verdades a la vez, una paradoja divina que partió mi alma en 2. Sentí la carga insoportable de mi elección, una libertad tan real y tan terrible que podía saborear su amargura. Y al mismo tiempo, sentí una paz inquebrantable, la sensación inequívoca de que cada paso de mi vida, cada decisión buena o mala, me había llevado inexorablemente a este preciso momento, a esta pluma, a esta elección. No era una marioneta, pero estaba en un escenario que no había construido. Era libre, pero mi libertad consistía en caminar por un sendero que ya había sido trazado para mí en la eternidad. Antes de ese momento providencial, yo era un juez, un hombre que se sentaba en un trono de madera tallada y repartía destinos. Mi mundo era un universo de causas y efectos, donde cada hombre era el único arquitecto de su vida. Mi fe residía en la ley, y la ley se basaba en la premisa de la elección pura. Creía en la voluntad humana con la devoción de un fanático. Para mí, el destino era una excusa para los débiles, una fábula para consolar a los que carecían del coraje para asumir la responsabilidad de sus actos. Envié hombres a la horca y otros a la libertad basándome en esta creencia de hierro. Eres la suma de tus decisiones. No podía saber que la prueba que forja el alma no llega para validar nuestras certezas, sino para mostrarnos una verdad tan vasta que nuestras mentes solo pueden rodearla, nunca contenerla. La sombra que me acechaba era la encarnación de mi propia justicia. Era la lógica del mundo que exige una respuesta binaria. O somos libres o somos esclavos del destino. Esta batalla espiritual no se libraba contra fuerzas externas, sino contra la tiranía de mi propia mente. Un rey consumido por el orgullo que había dividido el universo en 2 reinos irreconciliables. Mis noches no estaban llenas de dudas, sino de una certeza fría y cortante. Veía el crimen y solo veía la elección de cometerlo. Veía la virtud y solo veía la elección de seguirla. Estaba gritando en silencio, no por una evidencia de Dios, sino por una compasión que mi propia filosofía me impedía sentir. Vivía en un mundo sin misterio, un mecanismo de relojería donde cada engranaje era responsable de su propio movimiento, sin darme cuenta de que estaba ignorando la mano invisible del relojero. Mi caída fue tan rápida como irónica. Fui acusado de traición, víctima de una conspiración urdida por hombres a los que yo mismo había juzgado y perdonado en el pasado. Mi creencia en la justicia humana se hizo añicos contra los muros de mi propia celda. Fue allí, en la soledad y el miedo, donde encontré un detalle revelador. Tallado en el suelo de piedra, junto a mi catre, había un tosco tablero de ajedrez. Y en una de las casillas, dejado por un prisionero anterior, había un caballo de madera, pulido por el roce de pulgares anónimos. Lo recogí. El caballo. La única pieza que no se mueve en línea recta, que salta sobre obstáculos, impredecible y libre en su movimiento único. Pero su libertad era una ilusión parcial. Solo podía moverse en su patrón de L. Solo podía aterrizar en un color diferente al que partió. Y solo podía moverse dentro de los confines de las 64 casillas. Aquel caballo se convirtió en mi ancla. Era la encarnación de la paradoja divina, una libertad innegable que operaba dentro de un sistema de reglas predestinadas. A partir de ese día mi búsqueda cambió. La batalla final se desató dentro de mí, no contra mis acusadores, sino contra el juez que aún vivía en mi interior. Entendí la paradoja. Para ser verdaderamente libre, tuve que aceptar que no tenía el control. El secreto que solo el alma en silencio comprende es que el libre albedrío y el destino no son fuerzas opuestas en guerra, sino socios en una danza sagrada. El destino traza el mapa del laberinto, pero el libre albedrío es cómo elegimos caminarlo, con miedo o con amor, con egoísmo o con sacrificio. Comencé a ver mi vida no como una línea recta que yo trazaba, sino como un río. El río tiene un destino, el mar, pero la forma en que fluye, si se estrella contra las rocas o las rodea con gracia, depende del agua misma. Y es aquí donde se encuentra la clave.
La verdadera libertad no es la ausencia de destino, sino la elección consciente de participar en él. Es la diferencia entre ser una piedra arrastrada por el río y convertirse en un salmón que nada con propósito dentro de su corriente. La pregunta no es si somos libres, sino para qué somos libres. Somos libres para amar, para perdonar, para crear belleza, para elegir la luz en la oscuridad, incluso cuando la oscuridad parece ser nuestro único destino. La confesión seguía sobre la mesa, la pluma seguía en mi mano, el amanecer se acercaba, pero ahora la elección era diferente. Ya no se trataba de libertad o muerte. Se trataba de quién elegiría ser en el momento que me fue asignado. Pero esta revelación no fue el final del viaje, sino el verdadero comienzo. Porque una cosa es entender la danza, y otra muy distinta es atreverse a bailar. ¿Cómo elige un hombre que sabe que su elección ya está entretejida en el tapiz de la eternidad? Suscríbete para que podamos seguir trayendo historias de luz que reconfortan el corazón. Y no olvides compartir esta narración, nunca sabemos quién pueda necesitar escucharla.